Revisaremos algunos criterios propuestos por Creswell para los estudios narrativos. Aquí nosotros nos vamos a centrar en revisar procedimientos planteados por Creswell a partir de varios autores que concuerdan que el estudio narrativo se centra en estudiar uno o dos individuos, recopilar datos a través de sus historias, informar esas experiencias individuales y ordenar cronológicamente el significado de estas experiencias. Para ello vamos a tomar el caso de construcción de identidad de un docente de lengua extranjera sin formación pedagógica de base. Y mediante este vamos a revisar algunas características que cumple el texto. Inicialmente nosotros vamos a partir de las historias, ya que durante el texto se recopiló la experiencia vivida de un docente de lengua extranjera, mediante el cual se denota la forma en la que ha construido su identidad y cómo se ha ido conformando mediante su trayectoria laboral en diferentes instituciones educativas. Además, que mediante este expresa sus sentimientos y emociones. Esta historia ha sido recopilada a través de la forma principal de recolección de datos cualitativos, que es la entrevista, que para este caso se realizaron 2 sesiones de entrevistas al participante. Además, en esta historia surge a través del trabajo en equipo entre el investigador y el participante durante su interacción y el diálogo. Ambos van construyendo esta forma, de forma cronológica, la historia. Por ello decimos de que es una historia co-construida. Además, con esto quiero retomar otro de los criterios propuestos por los autores, que es el de la cronología, ya que el investigador puede escuchar y moldear la historia de forma cronológica, si en caso el individuo al transmitir esa experiencia lo haga de forma dispersa en el tiempo. Además, nosotros hemos identificado que el análisis que se llevó a cabo es a fin de un estudio narrativo, dando una mezcla entre el análisis temático y estructural. Además, toda historia narrativa tiene puntos de inflexión y para acá el estudio nos dice que encontraron 3 puntos de inflexión. Uno es el que va relacionado con el valor moral del sujeto, el segundo con la autenticidad y el tercero en un balance de trabajo y vida. Además, nosotros podemos identificar cuál es un estudio narrativo según 2 líneas. Una es considerar la estrategia de análisis, que como dijimos anteriormente es un temático estructural, y el siguiente, considerar el tipo de narrativa, que para este estudio nosotros hemos identificado que es una historia oral, porque tiene un enfoque contextual específico. Esta historia es contada sobre la construcción de identidades de los docentes de lengua extranjera que no tienen una especialización en docencia. Y para ello se retoma uno de los individuos de ese grupo y se expresa mediante su testimonio cómo ha sido esa experiencia. Y aquí, bueno, pues nosotros básicamente nos han presentado un procedimiento general que debe llevar el estudio narrativo, este que agrega información sutil sobre el proceso de recolección de datos y estrategias que se pueden utilizar para analizarlos. Entonces nosotros en el caso vemos que parte de determinar que el problema iba acorde al estudio narrativo, recopilar esos datos a partir de una entrevista y hacer una transcripción donde se enfatice la interacción y el diálogo entre el investigador y el participante, dar un contexto sobre la investigación y además que también en las entrevistas donde se describe el lugar, tiempo y condiciones en el que se realizar el análisis acorde al estudio narrativo, y en la investigación vemos que hay una participación muy constante entre el participante y el investigador en la que se negocian los significados. Además de lo antes mencionado, hay un rol importante entre lo que hace el investigador y sus estándares para seleccionar al individuo. Esas reflexiones que él hace, esas reflexiones personales e información sobre sus contextos. Pero para ello sigamos viendo el proceso de selección y abordaje del individuo. Ok, sabemos que los estudios narrativos tienen el enfoque en el sujeto, pero ¿qué partes tenemos que tomar en cuenta acerca del sujeto dentro de la investigación? Primero, ¿cómo se justifica que se escoge a este individuo? En esta investigación se justificó porque cumple con ciertas características. Es un docente de lengua extranjera, sin formación pedagógica de base y además tiene bastante riqueza en su relato. El modo que se escogió para abordarlo fue pragmático, ya que se halló a la persona en un encuentro casual. Y el tipo de narrativa, pues, fue de primer orden, ya que la persona contaba sus experiencias y no las de un tercero. Ahora, el modelo de diferencias. Este es un modelo que Creswell creó completamente basado en el problema de investigación y nos sirve para crear un párrafo introductorio de la investigación. Comenzamos, claro, con el problema, que en este caso es la obstaculización que tienen los docentes para crear una identidad, dado que no tienen esta formación pedagógica. Luego se complementa con evidencias previas, como por ejemplo autores como Lapointe, que se citan bastante en el texto, y qué diferencias tienen estas evidencias. Algo que se argumenta aquí es que estas evidencias no tienen un enfoque constructivista social, que es lo
que se busca con esta investigación que se realizó. Y los beneficios para las audiencias, que es para los docentes, entender su subjetivismo y poder aplicar eso a capacitaciones o cosas que se les brinden. Ahora, ¿qué camino se siguió en esta investigación? La declaración del propósito. Se comienza determinando el enfoque cualitativo, que en nuestro caso, pues, es narrativo. El verbo que se utilizó, comprender, comprender el qué, el fenómeno de estudio, que son estos procesos de construcción de sus identidades en los participantes, los docentes de lengua extranjera sin esta formación pedagógica previa. ¿En qué lugar? En Perú. Y la definición del fenómeno de estudio se utilizó una definición de Vandenberg. Ya definiendo estas cosas, podemos pasar a ver la pregunta central y las subpreguntas. La pregunta central está amarrada con el objetivo general y la pregunta termina siendo, ¿cómo fue el proceso que te llevó a ser profesor de inglés? Es una pregunta abierta y también flexible que abarca perfectamente de la manera más general el problema de investigación. Y de aquí parten las subpreguntas. Creswell recomienda de 5 a 7 y aquí tenemos partidas en planificadas y no planificadas, dado que esto fue una entrevista de tipo no estructurada. Y ahora, ¿cómo se logró que estos participantes contestaran las preguntas de la forma más abierta y confiable posible, con acercamiento y empatía? Creswell dice que uno, para lograr esto, se puede hacer por medio de la formalidad. Y un ejemplo de formalidad pueden ser los contratos. Y Creswell nos brinda pasos para formar un contrato, como por ejemplo, incluir el derecho a retirarse, el propósito central, que en el caso de esta investigación, el propósito sería recolectar pues estas narrativas, ¿no? De los docentes, la confidencialidad y también beneficios esperados, que son cosas que ya expliqué también. Ahora que hablamos de esos detalles de la investigación y abordaje de los individuos, pasaremos a ver cómo se recolectan los datos de estas personas. La primera metodología que se plantea Creswell es la estrategia de muestreo. Hay varias estrategias de muestreo. Está la de variación máxima, la de casos de criterio y los casos de convivencia. Pero Creswell establece dos criterios para esas estrategias. Primero, que los participantes son la reflexión máxima del estudio. Y eso se ve con nuestro caso, porque se plantea o se investiga a un solo participante. ¿Quién es el profesor? ¿Qué hace el profesor? ¿Qué es lo que inspira al profesor a enseñar y qué lo va a inspirar a enseñar en el futuro? Y también se plantea el tamaño de la muestra. Solo se hace la investigación acerca de un participante, porque se busca pensar cosas en específico. Así podemos concluir que la estrategia de muestreo empleada por el caso es la de estrategia de convivencia, como se plantea en la página número 64 del documento, cuando se ve al investigador que tiene una relación previa con el participante. Así llegamos al análisis de los datos. Para Creswell se puede analizar los datos de un estudio narrativo de 4 maneras, pero el caso específico solo utiliza 2 de estas. La primera es los elementos de la estructura de la trama. ¿Por qué? Porque el enfoque de la investigación es identificar la identidad del profesor. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus estereotipos, sus arquetipos que lo hacen el personaje de la historia? Y el segundo análisis es el análisis temático, que es más estructurado, es más morfosintáctico en el momento de analizar. Y una de sus estrategias es la forma de escribir la narrativa completamente formada. Esto se encuentra en la página número 70 del documento del caso y se caracteriza por seccionar la historia en partes, como podemos ver el resumen, la orientación, la acción complicativa, la evaluación, la resolución y el CODA. Finalmente, vamos a evaluar el caso con las evaluaciones de un estudio narrativo que Creswell cree más ideal. Aquí tenemos las 5 evaluaciones de Creswell y las cumple todas el caso. ¿Por qué? Porque primero se centra en solo un individuo, la historia del participante P. En segundo lugar, se recopilan las historias que sean relevantes para este participante, su contexto en cómo educa sin una educación base. En tercer lugar, se desarrolla con una cronología y aquí voy a citar el documento del caso en la página 85, la cual dice que a través de los análisis de estas investigaciones se pueden concretizar la identidad del profesor en el presente, en el pasado y en el futuro. Así que se cuenta una historia que relata lo que se dijo, cómo se dijo y cómo esto afecta a los hablantes de lo que se dijo. Finalmente, se hace una incorporación reflexiva porque no es una investigación que solo plantea datos, sino que interpreta a partir de ellos. Finalizamos con los criterios de ética, los cuales cumple todos el caso. El primero es el respeto al anonimato, como se presenta al participante P. El segundo es que se pregunta y ratifica la participación por medio de correo electrónico.
El tercero es que no indica por temas sensibles, no se agobia al participante a responder una respuesta formada. Y la cuarta es que se establece el propósito del estudio. Una vez encuentran participantes, se les hace saber el objetivo del estudio y ellos deciden si participar o no. Estos son todos los criterios que establece Creswell y que se comprometen en nuestro caso. Muchas gracias.